Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia, del programa El Placer de Leer. ¿Cómo se encuentran el día de hoy con este agradable clima y que de repente tenemos un poquito de lluvia, pero es extraordinario? Rafael Lima, nuestro productor y amigo, gracias por este espacio. Bien, recuerden que estamos viendo este libro, vamos a continuar viendo cómo poner límites a los niños sin dañarlos. Y bueno, aquí además de los ejercicios, de las propuestas que nos está mandando, que nos está dando María Angélica Verduzco Álvarez y Casa y Esther Murón Trois, respecto a precisamente cómo verlo de esos límites. Y recordando un poquito, decíamos, ¿qué es un límite? Un límite quiere decir hasta dónde podemos llegar. Esto quiere decir que los niños nosotros somos sus maestros. ¿Recuerdan un poquito? Vimos que debemos identificar qué tipo de padres somos, si somos padres autoritarios, si somos padres permisivos. Y ya comentábamos de la importancia de podernos preparar antes y programar la llegada de un hijo. Pero en caso de que no fuera así y que el hijo ya viene en camino, bueno, pues sí, podemos aprovechar la gestación para prepararlos, para preparar el ambiente, y decíamos que el ambiente no nada más era físico, sino también el ambiente emocional, en donde íbamos a tener una armonía muy estrecha con la pareja para ponernos de acuerdo en todos los puntos, en todas las indicaciones y todas las enseñanzas que se van a dar, porque bueno, pues vimos en este libro también que decía esa controversia de repente con los psicólogos, con los pedagogos, que decían que deberíamos de permitirles a los niños desenvolverse abiertamente hasta la edad de los 7 años y de ahí empezar a hacer su guía, mientras que otros decían no, debemos de dejarlos desenvolverse y aprender del mundo hasta los 18 años, que creo que esto es lo que más nos quedó presente, y sin embargo dice no debemos de hacer ni el uno ni el otro, porque estamos cayendo en esos extremos que decíamos anteriormente. La educación que nosotros recibimos fue demasiado tirana, muy estricta. Digo, sí aprendimos, y algunos pues nos llevamos varios palos, otros no tanto, porque a lo mejor su carácter y su forma de ser pues les ayudó mucho, lo hacen más obedientes, pero si fueron rebeldes como lo fui yo, bueno, pues cómo les cuento que me tocaron llevar muchos palos, pero donde no nos dejaban participar, donde los adultos hablaban por separado y todos los pequeños ni siquiera estábamos presentes, ni siquiera escuchábamos de las pláticas de los adultos, a diferencia de ahora, que mencionábamos que no sabíamos o se han ido al extremo totalmente opuesto, de ser bastante estrictos a ser demasiado permisivos, y eso nos está dañando. Por eso es que ahora estamos viendo este tema, para invitarlos, para inspirarlos a todos aquellos que quieren, que van a ser papás, que están en ese proceso, se preparen, se tienen que preparar. Y precisamente aquí nos mencionan que debemos de ver qué tipo de padres somos, si somos permisivos, si somos demasiado estrictos, demasiado tiranos. Entonces aquí es donde vienen las sugerencias que nos viene dando de esos tips, de ver que tratemos de equilibrar, ni seamos totalmente permisivos, ni seamos totalmente estrictos y restringir tanto a los pequeños, tomando en cuenta las diferentes etapas. Entonces, una vez que ya identificamos qué tipo de padres somos, aun cuando nos doblega, porque miren, yo creo que yo fui una mamá muy estricta, sin embargo el gran amor, bueno, de repente nos doblega mucho, y eso, bueno, es importante que de repente seamos bastante directos, y que sepamos poner esos límites, pero que no nos hagamos a un lado. Es muy dañino, muy dañino, cuando le decimos a los hijos a cualquier edad, porque nos entienden perfectamente bien y nos tienen bien medidos los hijos. Si nosotros le decimos que le vamos a imponer un castigo, o que no les vamos a permitir eso que tanto les agrada, porque no están cumpliendo o están desobedeciendo, y no se los cumplimos, la verdad perdemos muchísima autoridad, perdemos mucha credibilidad. Entonces, seamos muy honestos y pensemos, cuando vamos a lanzar una advertencia,
que seamos capaces de cumplirla, porque si no incurrimos en un error gravísimo en donde vamos a perder credibilidad desde los niños pequeñísimos. Y les voy a platicar una anécdota antes de continuar. Con mi hija, la más pequeña, tenía aproximadamente unos 9 meses de edad, la traía yo en los brazos, veníamos en el transporte público y de repente ella metió su manita en la parte de atrás aquí de mi pelo, pero agarró y la cerró y me agarró los cabellos pequeños de aquí de la parte. Entonces le decía yo, suéltame, porque pues me estaba doliendo, ¿no? Imagínense, tampoco quería yo jalarle la manita porque con sus dedos tan frágiles podía lastimarla con el cabello, la podía llegar a cortar. Y ella, necia de tener la mano totalmente cerrada. Entonces, como pude, le abrí la manita para soltarle los cabellos, no lastimarla, pero pues también porque a mí me estaba doliendo. Entonces, la traía, les decía yo aquí cargando en el transporte. Y ya una vez que logró soltarme, tenía ella sus cabellitos así cortos porque estaba muy pequeña. Y entonces que le agarro así un mechoncito de un lado y le jalé de modo que a ella le doliera. Entonces, pues, obviamente algo que le duele, me hace pucheros y le digo, ¿te dolió? Así a mí. Entonces, pues todos ahí casi me cercenaban en el transporte, porque lo que le hice fue enseñarle lo que yo sentí en el momento que ella me jaló los cabellos, y jamás y nunca lo volvió a hacer. O sea, después ya la traía y todo eso, y jamás y nunca volvió a hacer eso, de agarrarme los cabellos, porque además me estaba doliendo bastante. Imagínense que mete la mano así, le agarran los cabellos más, ¿cómo se dice? Los más, la parte de abajo, que son pocos cabellos suaves, y pues me estaba lastimando. La verdad es que me estaba doliendo bastante, y ella no abría la mano y yo no se la podía jalar para no lastimarla. Pero bueno, a lo mejor esto lo podrían ver los psicólogos como algo bastante extremo. A mí me funcionó. De esa manera fue como yo la hice sentir y entender lo que yo sentí. Y puede ser que no sea la enseñanza más ortodoxa, y por eso es que tenemos que aprender, y por eso tenemos que leer para que veamos esos aspectos. Y dice precisamente que ya una vez que ya nos conocimos, ahora hay que conocer y ver, estar observando muchísimo a los niños, aun cuando sean nuestros hijos, estarlos observando, que todos son diferentes. Ya lo veíamos también, no podemos compararlos ni siquiera entre ellos mismos, aun cuando sean del mismo sexo, porque tienen características y formas de ser totalmente diferentes. Y es un grave error hacer comparaciones, decirles que tu hermana sí se porta bien, tu hermana, tu hermano, y decirles que con los vecinos pues, todavía es peor, porque empieza uno mismo empieza a crear rivalidades con ellos. Entonces, bueno, es ponerse de acuerdo. Vamos por puntos. Es ponerse de acuerdo primero con el padre y generar esos límites. ¿Qué es lo que les vas a enseñar de esos límites que tú quieres? ¿Cómo se los vas a enseñar? Porque desde el primer momento de nacimiento, de verdad, aun cuando no nos entienden, simplemente con que estemos respetando sus horarios de comida, aunque lloren, aunque hagan lo que hagan, y estar respetando, es empezarlos a disciplinar poco a poco, porque tenemos el mal hábito de doblegarnos, y después, bueno, pues a ellos también les hace daño esa distorsión en sus horarios de sus alimentos, en sus horarios de dormir también, que ellos también tienen sus horarios bien definidos. Y entonces nosotros somos los que sumamos a que se vuelva todo eso un desgarriate. En la película, ya ven que les comentaba también de películas de Mira quién habla, en donde dice, lloro y viene corriendo a verme, ¿no? Bueno, una forma figurada, pero es una gran verdad. Entonces ellos encuentran que de qué manera llama la atención. Recuerden que siempre buscamos llamar la atención, siempre, casi a cualquier edad, incluso ya cuando somos adultos, casi siempre es una tendencia de estar llamando la atención con cierta constancia. Entonces, bueno, ya conocimos qué tipo de padres somos, y vamos a trabajar, y tenemos que comprometernos primero con nosotros, porque ¿qué le vamos a enseñar si estamos diciendo que los niños aprenden mucho mejor y más rápido a través del ejemplo? Entonces nosotros nos tenemos que disciplinar, nos tenemos que pues a hacer y generar unos nuevos hábitos antes de que llegue el niño. No es fácil, es un trabajo de estarlo haciendo día con día.
y ya una vez conociendo quiénes somos, y hay que buscar este tipo de herramientas que nos va situando y diciendo, oye, de veras, yo jamás había pensado en qué tipo de persona como padre voy a ser. Y eso nos va a ayudar bastante. Vamos a un pequeño corte, pero no vamos a tardar nada, porque los patrocinadores también tienen que darnos cierta información. Gracias. En Grupo Ixco, Seguridad Electrónica. Instalamos cámaras de circuito cerrado, alarmas, automatizamos portones, videoporteros, cercas electrificadas, accesos peatonales y vehiculares. Además, automatizamos lo que necesites. Presupuestos gratis. Comunícate al 55 36 98 3300. Grupo Ixco. Continuamos aquí en su programa El Placer de Leer y estamos viendo esto. Bueno, yo estoy divertidísima viendo cómo de repente empieza uno a leer y se empieza uno a identificar con esas partes que los autores nos mencionan. El libro es Cómo poner límites a los niños sin dañarlos. Y bueno, aquí estamos viendo las características, ya vimos características de los adultos, características de los niños. Dice, pasan por diferentes etapas del desarrollo, eso ya lo habíamos platicado, que cada etapa es diferente. Dependen completamente de los adultos. Bueno, pues ahora sí que nosotros somos los que vamos a crear en ellos los hábitos, depende totalmente de nosotros, entonces hay que tener cuidado con lo que les enseñamos. Son inquietos por naturaleza. Su lenguaje es limitado, cambian de estado de ánimo fácilmente y muchas veces sin previo aviso. Fíjense, aquí hay algo que hace poco me vine a enterar precisamente en la guardería de mi nieto, de esos estados de ánimo en que nosotros tenemos que enseñarles a los niños que se vale estar de malas, que se vale tener calor, que se vale tener, no sé, estar incómodos o estar de malas, que son estados de ánimo que podemos tener todos. O sea, no se trata de que toda la vida y en todo momento tengan que estar riendo y tengan que estar felices rotundamente, porque son cambios químicos dentro de nuestro organismo que de repente nos tienen esos estados. Entonces tenemos que enseñarles a los niños que en esos estados que se valen, que tiene permitido sentirlos, que tiene permitido vivirlos y que los puede enfrentar. La forma que nosotros le vamos a enseñar es cómo los debe de afrontar o cómo lo debe de solucionar, y que tiene permitido ese espacio de decir, ¿sabes qué? Necesito un tiempo porque no estoy enfadado, estoy de malas, o tengo calor, o tengo hambre, o tengo sueño, o no dormí bien, qué sé yo, ¿no? Los estados de ánimo que nosotros también como adultos llegamos a vivirlos y que de repente pedimos así un espacio en silencio y que sea respetado. Entonces, en ellos, pues bueno, también es normal que puedan cambiar de estado de ánimo de un momento a otro. Son impulsivos por naturaleza, tienen que aprender habilidades en todas las áreas. Esta es una gran responsabilidad. Por eso les digo que sí es valioso que nosotros nos informemos para que utilicemos las técnicas más adecuadas en acorde a la personalidad de nuestros niños. Esto es brindar una serie de herramientas, no quiere decir que las vamos a utilizar todas o que van a ser eficaces todas las que utilicemos, sino es que nosotros a través de la observación los disfrutemos, los vivamos, aprendamos con ellos. Por eso yo en el programa pasado ya les comentaba que yo siempre les he dicho a mis hijas que realmente yo aprendí y sigo aprendiendo mucho más de ellas que lo que yo pudiera enseñarles, porque era
estarlas observando, estar recordando lo que yo había sentido, lo que yo había pensado, lo que yo había vivido para poderlas comprender. Pues igual es en este momento, desde el primer instante, estarlos observando, estar percibiendo el medio ambiente para saber cuando ellos todavía no se pueden comunicar, la razón de su incomodidad, si es algún malestar estomacal, porque apenas están aprendiendo su físico, su cuerpo apenas está aprendiendo a procesar los climas, el ambiente, los alimentos, sobre todo cuando ya comienzan a tomar alimentos y pues que algunos les pueden estar causando algún malestar. Bueno, pues tenemos que estar muy sensibles a eso. Ya por naturaleza las mamás, hasta por instinto, cuando respiran de una forma diferente nos damos cuenta de forma inmediata. Pero bueno, además de eso, de todos modos, tenemos que echar a andar mayor parte de este aprendizaje y los padres, bueno, pues también, ¿no? Echar a andar toda esta sensibilidad para ponernos, como bien nos dicen en este libro desde a un principio, o lo que vimos la semana pasada, ponernos a su nivel, tratar de comprenderlos, tratar de estimularlos, tratar de ver las cosas de una forma mucho más positiva y que lo puedan percibir y lo puedan sentir así, aun cuando sean pequeños, muy pequeños. Tal vez no entiendan la magnitud de nuestras palabras, pero entienden cuando tratamos de explicarles algo. Entonces, su pensamiento es concreto, por lo que las explicaciones que les damos deben de ser con ejemplos que pueden ver y comprender. Los conceptos abstractos les son ajenos, por eso es mejor darles explicaciones con elementos que les sean familiares y que puedan ver y tocar. Bueno, en este caso, es la grosería que le hice a mi hija de jalarle el cabello para que pudiera entender lo que yo sentí. A lo mejor es un mal ejemplo, pero a mí sí me funcionó y sí lo entendió. Los niños pequeños piensan y sienten que son el centro del mundo. Bueno, cuando es comprensible, ¿no? Cuando tenemos un niño pequeño que depende tanto de nosotros y estamos al pendiente totalmente del bebé, de alguna manera se crea ese hábito de sentir o percibir que son el centro de nuestra atención, y efectivamente lo es. Pero tenemos una vida. Los educadores, los primeros maestros que tenemos en la vida, que son nuestros padres, también tienen una vida que cubrir, también tienen necesidades, también tienen cosas que hacer, pero dentro de eso el niño no lo logra comprender a su corta edad y se siente que es el centro de la atención. Entonces, en esa edad que habla aquí este libro, dice que es la edad de preescolar y tienen la capacidad de ver el punto de vista de los demás. No lo entienden, no entienden opiniones que son diferentes a su posición, de ser ellos el centro de atención. Entonces tenemos que comprenderlos y buscar las maneras de hacerles las explicaciones y las enseñanzas que de algunas cuestiones que son correctas, que las vivan y que las disfruten, no como una restricción. Vamos a acercarnos un poquito y en medida de que tengamos la posibilidad vamos a ver esta enseñanza de Montessori que a mí me parece muy, muy buena, y que los elementos es que ellos es diferente. Por ejemplo, cuando les enseñamos, tienes que hacer tu tarea, y se los ponemos como algo, como si fuera algo obligatorio, dejan de disfrutar el hacerlo y el estar aprendiendo, y empieza uno a crearse dentro de una obligación así pesada, eso es, que no debería de ser. Entonces dense cuenta que debemos de manejarlos con estas bases, un poquito con estas bases de Montessori, de verlo positivamente, de enseñarles que puede ser divertido, que lo pueden disfrutar, que van a aprender, que con la práctica lo van a entender mucho mejor, y da buen resultado estarlo viendo así, porque cambiamos incluso el estado de ánimo de los niños. Cuando de repente dicen, es que tengo que hacer, mira, es divertidísimo, nada más que no le has encontrado la manera divertida de hacerlo, y les enseñamos ahí alguna manera. Fíjense que el juego sí es muy, muy bueno cuando estamos con ellos. Oye, pues sí, tenemos que hacer esto o aquello y vamos a hacerlo como un juego. Yo recuerdo de cuando niña que jugaba con mis hermanas, tengo 2 hermanas mayores y una menor,
cuando nos tocaba hacer el quehacer, que era un fastidio. Nosotros teníamos tareas que hacer después de ir a la escuela, y desde muy pequeños nos enseñaron a hacer actividades. Entonces ya era la obligación que teníamos que tener limpio, recoger trastes de comida, lavar, barrer, en acorde a nuestra edad, pues teníamos asignadas una tarea. Entonces recuerdo uno de los juegos, y yo creo que a alguien, a lo mejor por ahí le resulta familiar. Jugábamos según que a la reina, y decíamos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que hacer el quehacer del comedor, ¿no? Recoger los trastes de la comida, llevarlos, hacer la separación, limpiar la mesa, barrer. Y entonces se dividían los quehaceres, y decíamos, vamos a jugar a la reina. Entonces decíamos, a la que le toque ser reina, le va a pedir 3 cosas, que haga 3 cosas, cada una de las otras 2 participantes, y después a la otra le tocaba ser la reina y pedir. Y entonces, fíjense, así como lo hacíamos nosotros entre juego, que decía, sí, ya me toca a mí, con el ánimo de que ya te tocara ser la reina. Bueno, pues hacías las 3 cuestiones que te pedían, las otras, ¿no? Pues que le levantaran 3 o 4 o 5 trastes, y así, ¿no? Así íbamos limpiando, y pues era mucho más divertido que hacerlo así tal cual, textual, de te toca limpiar la mesa, te toca recoger los trastes. Siempre buscábamos esa manera de estar jugando, ¿no? Y es muy válido. Bueno, dice, hasta el final de la edad preescolar confunden la realidad con la fantasía. Bueno, pues aquí es donde debemos de aprovechar. Yo sí estoy de acuerdo precisamente con esos autores que hablan que los primeros 5 años de vida de los pequeños son maravillosos, porque es cuando los padres, los educadores, venimos a ser sus héroes. Es cuando sabemos todo, cuando admiran todo lo que hacemos, cuando nos observan mucho más. Y bueno, pues aquí lo está mencionando, que es cuando no hay una diferencia para ellos entre la realidad y la fantasía, y es cuando podemos aprovechar, enseñarles todo lo que podamos enseñarles. Vamos a un pequeño corte, pero no tardamos nada. Continuamos aquí en su programa El Placer de Leer. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros, y bueno, aquí escuchando los tips y lo que podamos compartirles. Pero ya recuerden que ustedes también pueden compartirnos aquí sus mensajes, sus tips de lo que estamos platicando, y así vamos sumando mayor experiencia, porque estoy segura que ustedes lo han visto y lo han vivido de una forma diferente cada uno, y es enriquecedor y es delicioso estar recordando pues todas esas experiencias que nos hicieron, que nos dieron resultado, y pues seguir leyendo y seguir aprendiendo. Estamos viendo cómo poner límites a tus niños sin dañarlos. Y bien, estamos hablando aquí cómo manejan un concepto del tiempo completamente diferente al de los adultos. Para los niños no hay tiempo. Para los niños son tan mágicos, son tan grandiosos, son tan creadores, tienen una imaginación tan vasta. Bueno, pues en algún momento hemos aprendido los adultos que cuando tenemos una situación, algún problema, se la compartamos a un niño y él va a buscar la solución mucho más fácil y sencilla, y dejará de complicarse en las situaciones como lo hacemos los adultos, porque su forma de pensar es muy transparente, es muy franca, es muy honesta. No existen límites, son grandiosos en ese aspecto, y tenemos que aprender mucho de ellos.
y nos tenemos que preparar mucho para recordar esa parte que es parte de nuestra esencia y que con el tiempo la fuimos olvidando, porque nosotros también, si recordamos a esa edad, a esa etapa, cómo veíamos el mundo, cómo era maravilloso para nosotros el mundo, cómo no había límites, cómo podíamos resolver problemas con una facilidad, cómo soñábamos con ser adultos para solucionar eso que los adultos se complican tanto en la actualidad. Dicen, aprenden a través de la imitación y el juego, sobre todo en la edad de preescolar. Ya ven, aquí está reforzado lo que les estoy comentando respecto a que cuando lo utilizamos como un juego, yo lo viví como experiencia cuando fui niña y ahora de adulto que observo, bueno, en algún momento me tocó con niñas y me gustaba y disfrutaba muchísimo jugar con ellas, pero pues por mis actividades, por mis compromisos, por mis... pues sí, por todo el trabajo que yo realizaba, porque yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y era mamá de casa desde ese entonces, pues bueno, ya no resultaba tener tanto tiempo, pero sí llegué a jugar con ellas como no tienen idea, o sea, desde jugar a la casita, jugar coleadas en patines, ya cuando ya estaban más grandes, y era muy divertido, pero no podía disponer tanto tiempo como ellos quisieran, ¿no? Que todo el día, a todas horas estuviéramos jugando con ellos. Bien, y luego dice, el nivel de actividad o su nivel de energía es es atractivo pasivo. Sí hay niños que son un poquito más tranquilos que otros que parece que les damos azúcar o chocolate y están así como si les hubiéramos dado cuerda a todo lo que da. Mientras que otros tienden a ser más, que controlan un poquito más sus emociones y son mucho más relajados y que no nos cuesta tanto trabajo pues estar platicando o que ellos estén jugando con las cosas que ven y tienen. La regularidad se refiere a las funciones biológicas como el sueño, la alimentación y las de eliminación, que son los periodos cuando van al baño. Por eso les digo que sí es importante el que podamos hacerlos disciplinados con sus tiempos de sueño y sus tiempos que deben de estar ellos despiertos, porque luego a veces nosotros les causamos unos problemas estratosféricos porque no los dejamos dormir las horas y los tiempos que ellos tienen que dormir. Recuerden que cuando dormimos, todas las personas, cuando dormimos, nuestro cuerpo se regenera y tiene horarios para ir haciendo limpieza dependiendo de los órganos que vaya, ya nuestro organismo ya tiene sus tiempos para ir haciendo las limpiezas durante el tiempo que nosotros dormimos. Entonces, cuando tenemos niños, ellos ya tienen sus tiempos y si nosotros infringimos en ellos, por eso les ocasionamos luego muchísimos problemas y distorsión. Y bueno, a ver también cómo son, aquí estamos aprendiendo cómo es el niño, es pasivo, es activo, cómo reacciona, si se adapta rápidamente al ambiente, al lugar, a la gente. Esto es como cuando comenzamos a llevarlos al preescolar, también descubrir qué tanto es un umbral sensorial, porque también difiere de un niño a otro. Esto se refiere específicamente a la sensibilidad que tengan emocional, como también la sensibilidad que tengan física, porque recuerden que el umbral del dolor en las personas también varía, también es diferente en cada quien. Hay personas que pueden soportar intensidad de dolor mayor que otros. Aquí es donde se hacen constantemente muchos memes sobre los hombres, ¿no? Que aparentemente los hombres no soportan tanto dolor, porque la naturaleza de la mujer es soportar el dolor del parto, que es bastante intenso, y entonces tenemos la fortuna de tener un umbral mucho más amplio para soportar el dolor. Sin embargo, también hay sus honrosas excepciones, porque yo recuerdo a mi esposo, que en paz descanse, que él, en cuestiones de estar enfermo, soportaba tener altos niveles de fiebre y estar tranquilo, ¿no? Entonces, también va a diferir. En los niños es lo mismo ver pues qué tan sensibles pueden ser. Dice, la calidad del talento.
pues es los estados de ánimo en los que se encuentran. Se refiere al estado de ánimo que expresa la mayor parte del tiempo. Hay niños que son básicamente huraños, tristes o felices. O sea, hay niños que sonríen mucho desde que son unos bebecitos y tienen una energía positiva, grandiosa, que irradia, que se siente, que incluso uno que los llega a ver en la calle como personas extrañas, nos arrancan esa inspiración de ternura, de verlos con esa alegría y con esa dulzura, mientras que otros tienden a estar huraños, callados, que eso es parte también de la personalidad que tiene. La intensidad de las reacciones, que tiene que ver con las fuertes, cómo reaccionan ante determinados eventos, si son muy intensos, si son muy apasionados de lo que están viendo, si son muy sensibles y reaccionan de una forma rápida, pasiva, bueno. Y la distractibilidad, bueno, pues es otro, ¿no? ¿Con qué facilidad? Recuerden, aquí vamos a comentar y a sumar un tip. Podemos tener la atención general de las personas durante 15 minutos. 15 minutos tenemos la total atención y en los 15 minutos tenemos que hacer un cambio de tono, un cambio de imagen, un cambio de lugar, un cambio para volver a atraer la atención cuando estamos siendo expositores, como en este caso, que me están haciendo favor de escuchar. Bueno, tiene que ser por periodos para poner toda la atención. Bueno, los niños también igual. Aquí vamos a medir con qué facilidad. Puede ser que en ellos, en algunos, la distracción, o se distraigan con mayor facilidad con un ruido, con el de junto, bueno, cuando están ya trabajando en equipo o no. Y bueno, luego viene persistencia del periodo de atención, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se refiere al tiempo que pueden permanecer en una actividad? Sí han notado también que, yo creo que ustedes han de recordar cuando fuimos pequeños, que a lo mejor yo podía permanecer mucho tiempo. A mí me gustaba mucho estar solita y yo hablaba sola. Creaba mis cuentos y yo soñaba, o sea, estaba haciendo mis actividades, pero yo viajaba a mundos diferentes y hablaba sola. Me acuerdo que una de mis tías se burlaba de mí y me decía, es que oye, se me hace que tú no estás bien en la cabeza porque luego de repente digo que estás hablando, pienso que estás hablando con alguien y me asomo y estás tú solita, ¿no? Bueno, así, ¿no? Hay otros que no los puedes tener mucho tiempo. Por ejemplo, les pones un rompecabezas, les pones un juego y así como que lo ven y de momento llaman su atención, pero están unos minutos y medio, ven cómo es y no pueden, se fastidian y lo dejan o lo hacen y ya una vez que lo hacen lo botan. O sea, ya no, tienes que estarles cambiando constantemente. Bueno, a eso se refiere esto de la persistencia del periodo de atención. O sea, cuánto tiempo puedes mantenerlos atentos a una actividad. Vamos a ver las características de desarrollo del niño, que esto ya viene a ser, aquí ya vamos a empezar a hablar ya estuvimos hablando de las características generales, de lo que debemos de saber, quiénes somos como adultos, cómo reaccionamos como adultos, a qué lugar, en dónde nos vamos a sentir identificados y como permisivos y como estrictos, y también vamos a conocer la personalidad y la forma de ser del niño. Y ahora ya lo vamos a ver, pero lo vamos a ver ya por etapas para poderlo comprender. Vamos a un pequeño corte, pero no vamos a tardar nada y continuamos aquí viendo cómo poner los límites sin dañar a los hijos. En un momento continuamos. Gracias.
Atomy es una marca de productos corporales de uso cotidiano para toda la familia, como son cremas nutritivas, tónicos, cosméticos, bloqueador solar, entre otros. Hechos a base de plantas y flores frescas, inocuas, sin aditivos químicos nocivos para la salud. Estos productos son el resultado de investigaciones en el Instituto de Investigación Atómica en Corea. También contamos con pasta dental, con flúor y propóleo para una mayor limpieza dental, cepillo de dientes antibacterial, con cerdas bañadas con polvo de oro para eliminar el sarro en 1 minuto de tiempo. Contamos con red de mercadeo multinivel. Las inscripciones son sin costo alguno. Para informes y ventas, llama al 55 37 89 28 14 y 55 71 09 22 02. Recuerda, Atomy. Muchísimas gracias por continuar aquí en el placer de leer. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a Rocío Cruz, porque, desde que empezamos este programa del placer de leer y hemos estado invitando a todo el público a crear el hábito de la lectura, bueno, ella fue una de las personas que nos decía que le costaba mucho trabajo poner la atención en una lectura, que le aburría, que le cansaba, y nada más empezaba a ver las primeras páginas y ya no, y que le recomendábamos que buscara textos que fueran de su interés para que esto pues le generara ese hábito. Y bueno, nos acaba de dar la buena noticia que ya en unos meses pasados primero se atrevió a leer el libro No estamos solos y lo terminó, o sea, lo empezó a leer y en 2 o 3 días máximo lo terminó de leer y estaba realmente entusiasmada con el texto. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas a leer mis letras y posteriormente, bueno, pues ahora se ha dado la oportunidad de leer el libro No trabajo, soy ama de casa, y lo concluyó también. Decía que se metía a estar devorando el libro y bueno, ya poco a poco ha ido creando ese hábito, ese interés, y ahorita acaba de terminar otro libro ya y ya está leyendo otro más. Y bueno, esto es muy, muy importante porque ese es parte de nuestro interés, ese es parte del objetivo que queremos lograr de despertar el interés de la lectura. Vean, en este pequeño manual, de hecho son pequeñas, son pocas páginas, las letras están un poquito grandes, no son tan pequeñas, si pueden verlo. Y vean todo lo que nos enseña, todo lo que nos hace recordar. Yo realmente ya lo leí, ya esta es la tercera vez que lo estoy viendo conjuntamente con ustedes, pero me pareció bastante interesante. Digo, yo ya viví la experiencia, ya tuve esa fortuna, ya tuve ese privilegio, y me hace recordar momentos que yo viví como niña, y también me hace recordar momentos que viví como educador en su momento, y pues en cuales no fui tan acertada, y que son errores que muchas veces se cometen, pero bueno, pues ya decíamos que no nos enseñaron a nosotros, y nosotros fuimos aprendiendo un poquito más en la práctica. Y bueno, aquí ya vamos a comenzar a verlos por periodos. Dice, de 0 a 36 semanas es un periodo muy largo en el que se suceden tantos cambios en un bebé que es casi irreconocible. Si lo comparamos cuando nació, es a los 9 meses, pues ya definitivamente es muy diferente. Bueno, aquí pues en ese cambio de adaptación es comprensible, ¿verdad? Del momento de que nacen a los 3 meses, bueno, pues esos cambios que nosotros notamos de crecimiento, que es un crecimiento, muy, muy rápido, bueno, para nosotros muy rápido, ¿verdad? Y esos cambios físicos, imagínense interiormente también, esos cambios son monumentales, son etapas donde los cambios son bastante importantes, en donde empiezan a desarrollar, en donde empiezan a conocer incluso que tienen manos, porque en este periodo incluso llegan a mencionar psicólogos que de niños no sabemos que ya no estamos en el vientre materno. O sea, todavía no conocemos, no alcanzamos a percibir que somos seres totalmente independientes de la mamá. ¿Sí? Imagínense el desarrollo donde nos encontramos. Entre los 9 y los 12 meses, las necesidades de seguridad y de predictibilidad
son las mismas de la etapa anterior. El niño presenta la primera crisis de ansiedad de separación en la que no quiere estar lejos de su madre o de las personas conocidas por él, lo cual es perfectamente normal y tiene que ir disminuyendo con el tiempo. Estas primeras crisis tienen su origen en el desarrollo de la inteligencia, porque el pequeño ya reconoce a su mamá como persona única, pero todavía no sabe que si ella no está frente a él, sigue existiendo en otra parte. Fíjese, eso sí es comprensible. El niño de los 9 a los 12 meses, que es ya cuando cumple el primer año de vida, siente una mayor necesidad de estar cerca de la mamá, porque mencionan aquí que no alcanza a entender que si su mamá no está a la vista o no está cerca de él, pues su mamá sigue existiendo, nada más que en otro lado, ¿no? Para él, lo único que logra percibir en este momento es la ausencia de esa imagen que es tan necesaria. Esto es, estamos situando en las diferentes etapas para que podamos percibir y podamos comprender cómo siente el niño, cómo se siente, y lo podamos comprender y no nada más lleguen las llamadas de atención porque esté llorando. Entre los 12 y los 18 meses, en cuanto a seguridad y predictibilidad, este es el periodo en el que debemos ser un poco más flexibles, porque empieza a autoafirmarse. En esta edad busca la aprobación de los adultos, ya que somos quienes le indicamos con nuestras actitudes y palabras lo que está bien y lo que nos gusta que haga. Ay, esta etapa empieza a ser maravillosa. Después del año, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hacer una serie de ligotes, porque precisamente eso es lo que estaba hablando, cuando ellos ven que hacen ciertas actitudes, ciertas cosas que nosotros nos reímos, estamos contentos por ellos, por sus logros, por sus alcances, cuando empiezan ya sea a gatear o que empiezan a dar sus primeros pasos y que nosotros se los aplaudimos, bueno, para ellos ya empiezan a percibir en esta etapa y lo empiezan a disfrutar, y es una etapa maravillosa porque hay una mezcla de ingenuidad, hay una mezcla de sensibilidad, de que vamos viendo sus logros y vamos viendo reflejado todo el trabajo que estuvimos haciendo con antelación con ellos, y que ahí ya empiezan a verse los primeros resultados. Entonces esa etapa es maravillosa. Entre los 18 y los 24 meses el niño ya camina bien, habla frases cortas, es independiente en su medio, la socialización con papá y otras personas aumenta en pleno en esta etapa de autoafirmación. Fíjense que la diferencia aquí, bueno, de los 18 estamos hablando del año y medio a los 2 años. Aquí es donde yo he visto un gran avance, o una gran ventaja cuando los llevan a guardería, porque ahí los niños, como empiezan a convivir con otros niños también de su misma edad y conviven con otros adultos, los niños no son tan huraños y no son tan inseguros como resulta ser cuando los niños permanecen todo el tiempo con la madre o con el educador, en este caso cuando se quedan al cuidado de algún familiar. Se hacen más sociables, empiezan a despertar todo eso. A lo mejor en el momento que lo enfrentan, como están tan pequeños y apenas se están adaptando al medio ambiente y a los lugares y todo eso, no les cuesta tanto trabajo, y esto los hace que se puedan desenvolver mejor. Entonces aquí es donde ya caminan. De los 24 a los 36 meses las necesidades de seguridad siguen siendo darles un ambiente predecible y libre de peligros que puede explorar. Es importante que tenga una rutina establecida, que sepa qué es lo que esperamos de él y darle información sobre lo que va a suceder al día siguiente. Bueno, aquí nos está mencionando que debemos de enseñarles poco a poco, con base a unas actividades que sean predecibles, para que poco a poco que las vaya dominando él y vaya sumando más, y no haya cambios tan dramáticos, para que no haya retrocesos. Generalmente la forma de expresar de un niño de forma inconsciente, cuando los llevamos a estos cambios, llámese cambio de casa, llámese cambio de cuidadores, llámese cambios de ambiente, de estados de ánimo y demás. Bueno, todos estos cambios, el niño lo que generalmente la forma que lo refleja es en un retroceso. Por ejemplo, si ya caminaba perfectamente bien o ya hablaba perfectamente bien, y ya avisaba, ya empezaba a dominar sus horas de sueño, sus horas de ir al baño, en fin.
de repente deja de hacerlo. Esa es la forma de reflejarlo. No porque no lo domine, sino porque es una forma de expresar este retroceso de cuando no sabe esas emociones, esos cambios, cómo recibirlos. Esto es para que cuando notemos que si nos cambiamos de casa y dejar de estar en ese ambiente que para el niño ya era conocido, que pueda tener esos pequeños retrocesos o deje de caminar o ya no camine con tanta seguridad. En fin, es una serie de actos que difiere de un niño a otro, pero tenemos que estarlos observando, tener que estarlos comprendiendo y tener que estarles platicando. Aunque no entiendan, vuelvo a insistir, no entiendan la magnitud de nuestras palabras, pero sí estarles explicando lo que está sucediendo, que nos vamos a cambiar de casa, que vamos a conocer un nuevo lugar, para que ellos poco a poco lo vayan procesando y no haya esos retrocesos como una especie de defensa. De defensa que crean ellos, porque tienen miedo a lo que no conocen, ¿no? A lo que ya dominaban y de repente se los cambia uno. A los 4 años, en cuanto a seguridad, necesita una persona que lo acompañe, que vea y reconozca sus progresos y logros. Es en la edad en la que dice, mira cómo lo hago, y lo importante que es que lo veamos y que sienta esa seguridad y ese reconocimiento, que nosotros le demos efectivamente de sus logros o de las cosas que va superando o que va dominando. Esto es a los 4 años, que ya estamos hablando en la edad preescolar, y donde viene ese cambio, donde comienza otra vez en nuevos grupos con niños de su misma edad, y donde va a empezar a desarrollar otro tipo de actividades y talentos. De los 5 a los 6 años, en cuanto a seguridad, la escuela y la casa necesitan ser estables y no debe haber grandes diferencias de opinión entre las personas encargadas de la educación del niño. Los padres encargados del cuidado del niño deben estar de acuerdo en los objetivos, valores y límites que se le están dando. Bueno, esto es lo que decíamos, que debe de haber mucha armonía, mucha comunicación entre los padres. Vamos a un pequeño corte, pero ya no vamos a tardar nada y continuamos aquí viendo cómo poner límites a tus niños sin dañarlos. Gracias. En Grupo Ixco Construcciones ofrecemos para ti trabajos de herrería, aluminio y vidrio, como puertas, zaguanes, ventanas, cristales templados, techumbres, estructuras. Todos nuestros trabajos son garantizados. Además, hacemos los presupuestos gratis. Comunícate al 55 36 98 3300 y al 55 69 67 94 30. Con mucho gusto te atenderemos. Porque sabemos que un accidente desafortunadamente nos puede ocurrir a todos, y aunque debemos estar atentos, otros no lo están. Por eso es importante estar preparados para esos eventos. En Qualitas, cotiza y emite la póliza para el seguro de tu vehículo, ya sea con daños a terceros o de cobertura amplia. Marca al 55 3408 2251. Nosotros te asesoramos a elegir lo que más te convenga. Precios especiales a flotines. Continuamos aquí en su programa El Placer de Leer. Muchísimas gracias por seguir aquí conmigo y bueno, deleitándome aquí de la lectura. Estoy viendo la tabla de desarrollo de los 0 a los 6 años, que es parte de lo que les estoy comentando y de lo que estamos viendo punto por punto. Yo espero que lo alcancen a visualizar un poquito y vean, bueno, esto que estamos comentando a grosso modo, porque lo mejor es cuando ustedes se dan la oportunidad de leerlo, es este libro que se llama Cómo poner límites a los niños sin dañarlos. Y ahí estamos viendo pues parte de estos ejercicios que nos van enseñando. Esta es una herramienta, tabla de desarrollo de los 0 a los 6 años,
tabla de desarrollo de los 0, bueno, pues es la continuación, estamos viendo mes por mes cómo lo que yo les estoy diciendo, así por periodos, esos cambios que son un poquito más notorios, pero que son paulatinamente, que se van presentando, y en esta etapa tan importante que estábamos mencionando, que todo lo que tú le enseñes con el ejemplo es lo que va a aprender mucho mejor el niño, y es más fácil podérselo enseñar. Entonces todos esos hábitos que en lo que nos tenemos que preparar para recibirlo en ese ambiente físico, en ese ambiente emocional, armónico, y estar en constante acuerdo con la pareja, con el padre. O sea, los dos padres deben de estar totalmente de acuerdo con esos límites que se les van a dar, con esas instrucciones, con esas enseñanzas, con esos valores que se les van a enseñar, comulgar, hacer una sola línea para que podamos enseñárselos y no estemos discrepando o no estemos dando una indicación, la mamá y otra indicación diferente el papá, porque esto le crea mucha confusión al niño y es donde de repente se desvía en algo que verdaderamente no queremos y desaprovechamos los mejores momentos para poderle enseñar. Dice, los objetivos de la educación de los niños. Sobre la educación de los hijos pensamos incluso y discutimos mucho, pero pocas veces nos tomamos el tiempo para declinar claramente nuestros objetivos y para revisarlos a medida que pasa el tiempo y que los niños van creciendo. Eso quiere decir que no nada más cuando nos pongamos de acuerdo desde un principio, esto lo vamos a llevar hasta el final o siempre va a ser igual, sino que conforme vayamos avanzando y vayamos viendo resultados positivos en él, pues bueno, ahí es donde vamos a ir viendo qué es lo que nos ha resultado, en qué vamos avanzando, pero debemos de estar en comunión con la pareja, debemos de estar de acuerdo, bueno, en el caso también de cuando nos están apoyando algún familiar que está apoyando en la educación de los niños porque nosotros trabajamos o tenemos otras actividades. Bueno, pues aquí la cuestión es estar de acuerdo en los lineamientos, en lo que se le está enseñando al pequeño para que efectivamente tenga esos avances, sea feliz, porque a medida que sea feliz los seres que los amamos, pues desde luego vamos a ser felices con ellos. Para lograr objetivos a corto y a largo plazo es necesario saber qué es lo que queremos alcanzar, ponerlo de una manera afirmativa, nunca negativa, saber en cuánto tiempo lo podemos lograr de acuerdo con el desarrollo y las características del niño, poner en orden de importancia lo que queremos, planteamos la forma o formas como lo podemos hacer, y bueno, pues esos son los objetivos. Y lo que le decía, vienen ejercicios, si no sabemos cómo hacerlo, esto es nada más una guía, las expectativas. Cuando no hay expectativas, bueno, cuando cada uno dice, no, pues es que a mí me gustaría que aprendiera así y así, o hiciera así y así, o cuando ya tenemos al niño ahí y nosotros estamos discutiendo en desacuerdo de lo que cada uno quiere enseñarle. Bueno, eso es muy dañino, no debemos hacerlo porque no vamos a lograr ningún objetivo y nos va a llenar de frustración cuando el niño esté discrepante, también indeciso o no entienda lo que queremos enseñarle, porque si en nosotros mismos no hay un acuerdo, pues imagínense el niño cómo lo va a percibir, ¿no? Como cuando los padres no están de acuerdo. Entonces, adecuación del ambiente, el espacio físico en el que se desarrolla el niño debe de ser seguro. Los niños, lo que decíamos, hay muchos lugares donde de repente hay objetos que nosotros como adultos ya lo tomamos normal, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, muchos artículos de cristal que pueden estar de adorno, como pequeñas peceras, objetos que de repente el niño en su ánimo de querer aprender se pueda echar encima. Incluso hasta los muebles que son de cajones, debemos de fijarlos a la pared. Eso es parte de la seguridad. ¿Por qué? Porque los niños en ese afán de aprender, cuando ya gatean, cuando ya se mueven por sí mismos, se empiezan a buscar la manera de trepar para alcanzar aquellas cosas en esos espacios por su natural curiosidad, y ya ha llegado a suscitar que se echan el mueble encima porque no aguanta su peso, obviamente, conforme van trepando sobre estas cajoneras y se las llegan a echar encima. Bueno, cuestiones como esas es a lo que se refiere, que debemos de observar el ambiente donde estamos,
que buscar que no haya objetos pequeños como canicas, botones, cosas pequeñas, porque vamos a recordar que cuando nosotros nacemos, nuestros medios de conocimiento del medio son nuestras manos y es nuestro tacto, es nuestro paladar, porque pues es lo primero que conocimos a través de la alimentación que tenemos, y entonces la textura, todo tienden a llevárselo a la boca. No es porque se lo quieran comer, es porque es lo que tienen más dominado, lo que pueden percibir con mayor facilidad. Es su primera fuente de contacto con el mundo que le rodea, y entonces tiende a llevárselo a la boca. Entonces los objetos pequeños, pues se corre el riesgo de que los niños se los puedan llegar a tragar, los objetos que se pueden romper. A mí me funcionó también que ciertos objetos que tenía que podían ser de cristal y que eran adornos, era enseñárselos, mostrárselos, dejar que los tocaran y decirles que, ¿cómo se dice? De alguna manera explicarles que no debía agarrarlo solo porque pues era peligroso, ¿no? Que se llegara a romper, que le dolería, que se lastimaría, no sé con qué palabras, pero yo recuerdo que de alguna manera sí trataba de enseñarles y ver ciertos objetos o cosas para que perdieran la curiosidad. O sea, lo único que quieren es conocerlos, saber qué es. Entonces, si nosotros se los acercamos, pues es una manera también de enseñarles. Brindar objetos básicos para desarrollar sus habilidades. En la actualidad hay un sinnúmero de juguetes, bueno, desde para recién nacido, donde vienen tela, es una especie como de tela, donde vienen texturas diferentes de materiales, de sonajeros que no son peligrosos, que se los pueden echar a la boca y pueden sentir las texturas, etcétera, etcétera. Y conforme pasa cada etapa de su edad, podemos encontrar objetos o juguetes adecuados para ellos. Hay unos muy bonitos, a mí me fascinan los juguetes didácticos que son tan creativos y que van en acorde a cada edad, y hay muchísimos donde podemos escoger, y este tipo de objetos sí podemos acercárselos, o que, bueno, de hecho son disponibles para ellos para que vayan conociendo tamaños, formas, colores, pesos, texturas, etcétera. Ser estimulante y divertido, tener suficiente material, bueno, pues es lo que les estoy diciendo, estar acercándoles y estar jugando con ellos y estárselos enseñando que esos objetos sí pueden ser palpables y que sí los pueden tocar, a diferencia de otros. Pero tenemos que enseñárselos, porque si simplemente les decimos, mira, esto no lo puedes tocar, ni siquiera nos va a entender. Sin embargo, si se los acercamos y que los toquen bajo nuestra supervisión, ya los ven, ya pasa la intención o la curiosidad de tocarlo. La rutina se desarrolla a partir de las necesidades de la familia para que el niño aprenda hábitos. Estos deben de estar apoyados con la rutina de la casa. Por ejemplo, para poder exigir que coma a una hora determinada, los alimentos deben de estar listos. Pues sí, ¿verdad? Porque así lo hacen en las guarderías. Obviamente, pues ahí recibieron mucha ayuda, porque unos son los encargados de los niños, otros son los encargados de atenderlos, y otros son los encargados de la limpieza, y otros son los encargados de la comida. Entonces ahí suena mucho más fácil que cuando nosotros somos los todólogos, ¿verdad? Somos los padres, somos los educadores, somos los maestros, somos los cocineros, somos los de la limpieza, los administradores, los contadores, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí es importante esto, que era lo que les decía, estar manejando o estar respetando ese lineamiento, esa disciplina en horario, para que nosotros podamos poder tener mejores resultados. Y bueno, pues aquí sí necesitamos muchas veces ayuda, porque es tan demandante la atención del niño, que en lo que se duerme, que en lo que lo cambias, que en lo que lo bañas, que en lo que le das sus alimentos. Es mucho tiempo el que se le destina, en verdad es mucho tiempo el que se le destina. Y si además tienes hijos más grandes que también necesitan atención, y que además estás encargado del hogar, y no tienes, o tienes además también un trabajo fuera de la casa, bueno, pues es partirse en pedazos. Yo lo viví, yo estuve estudiando la preparatoria, ya casada con mis hijas en la casa, y pues lamentablemente no tenía yo el conocimiento de poder buscar ayuda
y que me ayudaran con una parte de esto y era partirse en pedazos y de verdad que llega un momento que humanamente llega el cansancio total. Pues miren, ya casi estamos por terminarlo, pero todavía nos faltan ver muchísimos aspectos que son muy valiosos. Queremos sus comentarios, compartan esta información, sí, para que muchos más lo escuchen, para que muchos más nos apoyen y nos brinden también algún comentario. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, Rafael Lima, el placer de leer. Hasta pronto, gracias.